Hola colegas, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Reciban un cordial saludo del Consejo Regional 3 de Lima, de nuestra decana, la doctora Frida González Montúfar, y en este caso de mi persona, el doctor Brian Sánchez, secretario de Economía y Finanzas del Consejo Regional 3 de Lima. Y el día de hoy estamos organizando esta primera sesión a la que le hemos denominado Conociendo mi boleta de pago. En esta primera sesión, y digo primera porque dentro del Consejo Regional 3 de Lima hemos identificado como una necesidad de todos los médicos en general y pues especialmente de los médicos jóvenes, que hay mucho desconocimiento respecto a los términos o a los temas relacionados a lo que corresponde al pago de impuestos, que lo vamos a ver en breve, y una serie de otros temas que van a ser de su interés. Hay un cronograma, estas charlas se van a desarrollar una vez por mes. Por favor, si podemos mostrar el cronograma que tenemos programado para el día de hoy. ¿Sí? Siguiente, por favor. Siguiente. Ya, listo. Entonces, como les comentaba, en esta primera sesión, en esta primera oportunidad, vamos a revisar el tema de conociendo mi boleta de pago, pero en el mes de septiembre vamos a tener otra sesión de la misma, organizado por nuestra secretaría, que consiste en, o se denomina, se ha titulado Recupera tu dinero, cómo declarar y solicitar el pago en exceso de impuestos. Entonces, esto les va a interesar bastante. ¿Por qué? Porque recuerden que como ciudadanos en el país tenemos obligaciones tributarias, entonces al final del año se hace un corte y aproximadamente en el mes de marzo o abril, pues SUNAT nos va a cobrar si es que le debemos impuestos, o en todo caso, si no le debemos y más bien nos ha cobrado en exceso, deberíamos pedir nuestra devolución de impuestos. Y esto lo vamos a ver en la siguiente sesión. Más adelante vamos a realizar una sesión de cómo crear tu empresa, cómo realizar todo este trámite, en qué consiste, qué beneficios tengo, entre otras cosas. Y finalmente, si es que ya crearon su empresa, cuáles son las obligaciones a las que ustedes están necesariamente vinculados a cumplir todos los meses y todos los años. Y por último, domina tus finanzas, guía para una gestión eficaz de tu dinero. Bien, es así que vamos a tener una sesión mensual, tal cual se los he mencionado. Y ahora sí, haciendo esta breve introducción, vamos a poder iniciar. Siguiente, por favor. Muy bien, entonces el tema que vamos a revisar hoy es conociendo mi boleta de pago. Para ello, vamos a contar con la presentación del contador del Consejo Regional 3, el contador público colegiado John Córdoba, y en la moderación nos está acompañando la doctora Sofía Cáceres, quien preside, ¿no?, la Delegación Nacional de Serumistas. Muy bien, ustedes son libres de hacer sus preguntas en el chat, que las podemos ir resolviendo durante la presentación o al final de la misma. Y ya estamos listos con nuestro contador, John Córdoba. Adelante. Muy buenas tardes con todos los médicos que se han conectado. Gracias por el pase, doctor Brian Sánchez. A solicitud de la decana y tanto de Secretaría de Médico Joven y Secretaría de Economía y también de la doctora Cáceres, es que se vio la necesidad de poder programar y iniciar con esta ponencia, que son, como ya lo mencionó el doctor Sánchez, 5 ponencias que se darán a lo largo del año. Y la primera, viendo la necesidad, va reflejada a entender los principales conceptos que se encuentran dentro de la boleta de pago de los médicos serumistas. Y como preámbulo a poder explicar esto, decidimos dar eh, o explicar, dar una pequeña introducción de lo que son los tributos, ¿no? Para poder luego entenderlo de una manera más sencilla. Entendiendo por tributos, se indica que es una prestación de dinero que el Estado exige en el ejercicio de su poder de imperio sobre la base de la capacidad contributiva en virtud de una ley y para cubrir los gastos que le demande el cumplimiento de los fines que el Estado tenga con la sociedad. Dentro de los tributos tenemos 3 componentes, por decirlo así.
lo que son los impuestos, las tasas y las contribuciones. O sea, los tributos se dividen en tres, en lo que son impuestos, en las tasas y en las contribuciones. Dentro de las tasas, que es un tributo por el servicio público específico, tenemos también que se divide en tres partes, lo que son arbitrios, derechos y licencias. Dentro de los arbitrios, quizás lo han escuchado ya este término, es común año a año, las municipalidades nos cobran esta tasa, por ejemplo, porque es la limpieza pública, por seguridad ciudadana, también nos cobran esto lo que son los arbitrios. Por el tema de derechos, eh, es una contraprestación directa, por decirlo así, si alguien quiere ir a registros públicos y solicitar una copia literal, hace un pago. Ese pago es un derecho. Y en contraprestación, registro público le va a dar la copia literal que solicita. Y las licencias, pues también, cada persona que abre, por ejemplo, un negocio, para que este negocio funcione, necesitamos una licencia y la licencia la da la municipalidad y el pago por esta está dentro de lo que componen las tasas dentro de los tributos. En las contribuciones es un tributo por beneficios de obras públicas o actividades estatales. Dentro de las contribuciones quiero que recuerden este concepto que está ahí como ejemplo, es salud. Salud es una contribución, pero también hay otras contribuciones dentro de las cuales mencionaré dos, como es Sensico, que es para las empresas de construcción. Dentro de su planilla hacen un pago al Sensico y al Senati, las empresas eh, industriales que tienen trabajadores en la planilla también hacen este pago al Senati. Dentro de los impuestos, tengo que es un tributo sin contraprestación directa al Estado. Acá explicaré un poco más de los impuestos. Los impuestos ya se extienden un poco más, por decirlo así, como tenemos el impuesto a la renta. Dentro del impuesto a la renta tenemos cinco categorías. La primera categoría, que es el impuesto a la renta, de renta de primera categoría, que se paga por el arrendamiento o subarrendamiento de bienes. Cuando nosotros alquilamos un departamento, por llamarlo así, alquilamos un departamento, el arrendatario tiene que pagar el 6% de lo que nosotros, del pago que nosotros le efectuamos por el alquiler. Ese es el pago de renta de primera categoría. El impuesto a la renta y renta de segunda categoría son las ganancias de capital. Si alguno de nosotros tiene un dinero que quiere invertirlo y compra acciones y obtiene dividendos de estas acciones, lo que gana tiene que pagar. De lo que gana, pagará el 5% de impuesto a la renta de segunda categoría. Y a la renta, impuesto a la renta de tercera categoría, tenemos que son las rentas empresariales. Las rentas empresariales pagan todos los negocios formales en el país, que se divide, bueno, las rentas empresariales, dependiendo del tamaño del negocio que nosotros, eh, que nosotros creamos, vamos a tener que elegir en qué régimen estar. Tenemos el nuevo RUS, el régimen especial de renta, el régimen MIPE tributario y el régimen general, que naturalmente cada uno tiene ciertas características y que van más en función de la cantidad de ingresos que se tengan al año, ¿no? Luego también tengo lo que es renta de cuarta categoría. La renta de cuarta categoría la pagan los profesionales independientes, que se obtienen por el ejercicio independiente de una profesión u oficio sin estar subordinado a otra persona o entidad. Dentro de lo que pagan renta de cuarta categoría, como son profesionales independientes que emiten recibos por honorarios, también pagan, por ejemplo, los trabajadores CAS. En los lugares donde los médicos unidades están, deben conocer personal CAS que está laborando junto con ellos. El personal CAS también está afecto a renta de cuarta categoría. Si bien a algunos no se les hace la retención porque se les solicita a inicio de año de que emitan la suspensión de renta de cuarta categoría para que no les hagan la retención mensual del 8% que le corresponde del pago que se le efectúa. También tenemos renta de quinta categoría. Aquí también este término, renta de quinta categoría, lo van a ver reflejados ustedes en su boleta y lo explicaré más adelante, que es que se le aplica a todo colaborador del sector privado o público cuyos ingresos superen las 7 UITs. Pero SUNAT en este caso nos indica que aquel trabajador que esté en planilla, que gane más de 2.500 soles, se le debe hacer la retención de impuesto a la renta de quinta categoría.
John, si me permites, en tu cuadro anterior. Claro, Sí, bueno, básicamente resumiendo, ¿no? Lo que ya has mencionado, primera categoría, colegas, todos vamos a pagar este impuesto justamente cuando tenemos alquileres, ¿no? Entonces, aquellos que tienen alguna propiedad y alquilan, pues debe hacerse este pago, no se olviden, que algunos lo obvian, ¿no? Lo obvian, no lo pagan, pero recuerden que al pagar justamente este impuesto, va a figurar como un ingreso más de la persona y justamente te sirve para sustentar ingresos y en el caso de los que quieren acceder a crédito, por ejemplo, les va a servir mucho, ¿no? Aquellos que tengan tal vez algún departamento, alguna casa o algún tipo de inmueble que esté en alquiler, es importante esto, ¿no? La segunda categoría, las ganancias de capital, los que tienen inversiones en bolsa, ¿no? También los que tienen lo que tienen en fondos, se paga todas las ganancias un porcentaje que ya ha comentado nuestro contador. La de tercera categoría, la que pagan las empresas. La de cuarta, los que están justamente trabajando por terceros, ¿no? Que son muchos de los colegas probablemente que nos están viendo, están trabajando por terceros, emiten recibos por honorarios todos los meses o de acuerdo a su orden de servicio, como figure su orden de servicio, y pues aquí sí hay un pago, ¿no? Que realizar que se puede exonerar, es cierto, como ya se ha mencionado, pero generalmente no es la recomendación, ¿no? Porque los ingresos del médico en el año pues van a superar esa barrera y vamos a tener que al final del año deberle a la SUNAT el impuesto. Entonces es mejor que en cada recibo nos vayan descontando el 8% y eso nos va a ayudar a amortiguar el impuesto a final de año. Y por último, los de quinta categoría son aquellos que trabajan en planilla, ¿sí? Entonces, quienes están en la quinta categoría, pues los médicos que están actualmente realizando sus serums, los médicos residentes también están en la quinta categoría, pues aquellos que además ya tengan algún tipo de contrato permanente, ¿no? O a plazo fijo, bajo modalidad de 728, si es el caso de salud, o 276, si es que están en el MINSA, o el que tenga con alguna entidad privada también un contrato en planilla, van a pagar de quinta categoría. ¿Sí? Solamente eso, gracias John. Al final, en las dos láminas posteriores, hay un ejemplo de una boleta justamente con cada detalle de las preguntas que van haciendo en el chat. Sí, puedes continuar. gracias, doctor. Continuando con el tema de impuestos, también tenemos el impuesto general a las ventas, que es el más conocido por nosotros. Cada vez que realizamos una compra, dentro del precio que pagamos está incluido el 18% que es de IGB. Ese 18% también se da por la venta en el país de bienes muebles, la prestación o utilización de servicios en el país, contrato de construcción y la primera venta de inmuebles que realicen los constructores de los mismos. También tenemos impuestos municipales, como el impuesto predial. El impuesto predial es, por ejemplo, de un inmueble que se tenga o de la propiedad que se hace un pago también a la municipalidad por este. También tenemos el impuesto a la alcabala. El impuesto a la alcabala se da cuando se realiza la venta de un bien inmueble y lo paga el que compra. Y además de otros impuestos, estos son los más comunes que tenemos, pero también existen otros que son más conocidos en la actividad empresarial, como es el ITAN, y otro que es el ITF. El ITF quisiera incidir un poquito en este, el impuesto a las transacciones financieras. Últimamente, en este año, he visto y he revisado algunos casos sobre desbalance patrimonial. El ITF, un movimiento que tengamos en nuestra cuenta bancaria que superen los 1.000 soles, deja una huella, deja un registro que la unidad de inteligencia financiera de los bancos informa a la SUNAT indicando que esta persona tiene movimientos constantes por montos superiores a 1.000 soles y que estos podrían, según la SUNAT, esta persona estaría generando renta de tercera categoría y por lo tanto debería pagar el 29,5% de todos estos ingresos. Así que tener mucho cuidado cuando nos realizan este tipo de depósitos porque para la SUNAT
nosotros estamos haciendo empresa y generando ingresos de renta de tercera categoría. Como lo vimos, la recaudación tributaria la componen tres componentes: el impuesto, las contribuciones y las tasas. Esto lo utiliza el Estado ¿para qué? Para la construcción de escuelas, hospitales y carreteras. ¿Esto qué son? Estos son gastos de inversión que realiza el Estado con los ingresos que ha recaudado en el periodo. También tenemos gastos corrientes, que son los sueldos y salarios del personal estatal, por ejemplo. En estos gastos corrientes están incluidos las remuneraciones, asignaciones económicas que se le dan a los médicos serumistas por la labor que realizan a lo largo del país. Como un dato que quería dejarles también aquí, es de que en el año 2023, a diciembre de 2023, el Estado tuvo ingresos tributarios por un valor de 147.000 millones de soles. Y sumando los ingresos no tributarios, llegaron a un ingreso anual de 168.000 millones de soles. Dentro de ingresos no tributarios tenemos, por ejemplo, los impuestos a las regalías mineras, que no constituyen ingresos tributarios, que suman en total 168.000 millones de soles, de los cuales 12.000 millones de soles fue el presupuesto que se le dio para el sector salud en el año 2023. Sí, Dentro de lo que John, sí, disculpa que te interrumpa. Solo hay unas precisiones antes de que ya pases específicamente a lo de la boleta. No, la siguiente, la siguiente. Avanza nomás. Sí, has mencionado un tema muy importante, que es el tema del ITF, ¿no? El impuesto a la transacción financiera, que es un impuesto muy, muy, muy pequeño, ¿sí? Pero a las entidades bancarias y especialmente a la SUNAT le sirve ¿para qué? Para hacer seguimiento de los movimientos que tenemos en cuenta, en las cuentas de banco. Entonces, imagínate que tú eres médico, ¿ya? Y cobras y no estás emitiendo recibo por honorario, no estás en planilla y mensualmente te pagan 4.000, 5.000 soles sin ningún tipo de comprobante. Va a llegar al final del año y ¿qué vas a tener? 12 meses por 5.000 soles que has recibido sin ningún tipo de comprobante, vas a tener 60.000 soles. ¿Sí? Para la zona de eso que significa que has recibido 60.000 soles, de los cuales no has pagado tributo. Y justamente como nos estaban comentando el contador, pues te va a hacer reparar, ¿no? Y cuando hablamos de reparar, ¿qué quiere decir? Que vas a tener que pagar el impuesto que ellos determinen, que probablemente sea el 30%, lo cual además no te va a exonerar de que te pongan una multa. Ojo, ¿ah? Eso también hay que tener en cuenta. Y por eso no estén prestando sus cuentas de banco, ¿no? Para recibir pagos de terceros. Entonces, eso es importante, porque después finalmente la SUNAT hace sus cruces, hace sus cálculos y si ven que tienes más ingresos de los que tú has pagado en impuestos, entonces te van a citar, ¿no? Te van a citar y te van a posiblemente poner tu respectiva multa y te van a hacer reparar. Y hay algunas preguntas en el chat. De hecho, la mayoría las vamos a responder al final. eh, las vamos a responder al final. Pero, por ejemplo, hay algunas, ¿no? De respecto a lo que corresponde a la exoneración de renta de cuarta categoría. A ver si John, si nos ayudas con esto. ¿Cuál es el límite para si emito recibo por honorarios para no pagar impuesto a la renta? A ver si nos comentas un poco sobre eso. el límite es para los que emiten recibo por honorarios, igual, 7 UITs, lo que en realidad llegaría alrededor de 45.000 soles. ¿Por qué? ¿Por qué 45.000 soles? Para los que emiten recibo por honorarios, aparte de la reducción que tienen de beneficio de 7 UITs a los ingresos para el cálculo del impuesto, también se le deduce el 20% de esos ingresos. O sea, de las 7 UITs que son 36.050, hay un 20% adicional que bordean los 45.000 soles. O sea, si tú tienes o ganas o te proyectas que vas a ganar en el año más de 45.000 soles, es mejor que te hagan la retención.
mejor que te hagan la retención. ¿Para qué? Para que tú ya no tengas ese problema al finalizar el año de decir, ¿sabes qué? Le debo a la SUNAT y tendré problemas con ellos. Y si es que es parte de mi consejo, yo prefiero que me hagan la retención, así sea por un recibo de 1.000 o 1.500 que me tenga que hacer, hágame la retención. ¿Por qué? Porque si yo no supero las 37, los 36.050 en este periodo, yo puedo decir a la SUNAT, devuélveme lo que me retuvieron. Pero si quiere, no quiere que te retengan, puedes hacer la suspensión de renta de cuarta categoría, que es lo que ingresas con tu clave sola a la página de SUNAT y colocas más o menos la proyección que tú vas a calcular que tiene que ser, porque la SUNAT ahí en el momento de colocar los datos te va a pedir que coloques un dato que sea menor a 24.000 soles. Colocas un dato menor a 24.000 soles, obtienes tu suspensión de renta de cuarta categoría, la adjuntas al comprobante a tu recibo por honorario, que tu comprobante para que te realicen el pago y mediante eso te pagarán la totalidad del pacto económico que tengas con ellos y no te harán la retención del 8% que corresponde. No sé si pude resolver la duda o hay alguna otra pregunta al respecto. Sí, está bien, continuemos, por favor. Perfecto. Dentro de la planilla hay tres rubros también que se dividen en ingresos, en los descuentos y al final lo que son las aportaciones. Dentro de los ingresos tenemos, por ejemplo, que es la remuneración, que es el pago que recibe el trabajador por su contrato de trabajo. Tenemos bonos, que son pagos por eventos o acuerdos extraordinarios. Horas extras, que es el pago por el sobretiempo que se realice. Gratificaciones, que se otorga 2 veces al año, en julio y en diciembre. Estos son para trabajadores del sector privado y también para el personal de salud. Para el sector público se pagan aguinaldos, ¿no? Lo que son aguinaldos, que es la asignación económica, que también que se da, asignación económica que se da en julio y en diciembre, para el personal, por ejemplo, para el personal del MINSA, en los médicos serunistas también van a tener dentro de su boleta en el mes de julio un aporte que en este caso sería 200 soles. Después les explicaré por qué, porque el aguinaldo es de 300 soles, pero a ustedes recibieron 200, les explicaré más adelante. También tenemos lo que es escolaridad, pago para los trabajadores con hijos en edad escolar. Tenemos egresos y descuentos. Dentro de los egresos y descuentos, las láminas anteriores yo les expliqué lo que era renta de quinta categoría. La renta de quinta categoría es un impuesto que se aplica a los trabajadores dependientes por los trabajadores que se encuentran en planilla, por decirlo así, valga la redundancia, ¿no? Luego también tenemos la ONP o la AFP, que son los sistemas de pensiones, que el médico serunista, una vez que empezó a laborar, le están preguntando si quiere afiliarse a la AFP o la ONP, ¿no? La ONP lo administra el sector público y las AFP las administra el sector privado, que son los fondos de pensiones. Luego tenemos las tardanzas, faltas, que son los permisos sin goce, que son los descuentos por no asistir a laborar de manera injustificada. Quizás alguno de ustedes no fue a laborar uno en un día sin justificación. En ese caso se le hace un descuento que también va a estar dentro de los egresos en su boleta de pago. Y hay un seguro de vida, el seguro de vida de accidentes, que otorga 79.000 soles en caso de muerte, además de coberturas por luto y sepelio, que es un pago que realizan en la boleta, figura un pago de 5 soles que se hace de manera mensual también. Y los aportes del empleador. Dentro de los aportes del empleador también está el salud, que también lo expliqué anteriormente. Es una contribución que está a cargo del empleador. Esto quiere decir que el MINSA pague el salud para el beneficio del trabajador, del médico serunista. El salud, el seguro social, que está encargado de las prestaciones de salud a los asegurados y a sus derechohabientes. También tenemos en la boleta, va a haber unos seguros. Tenemos seguros que, de acuerdo a la función que realizan los trabajadores, resultan en obligatorios y otros seguros en optativos, ¿no? Pero, por ejemplo, en obligatorios tenemos los SSTR, que son los seguros contra trabajo de riesgo. Para los médicos serunistas, sí o sí se les va a hacer se les va a pagar este seguro, ¿no? Y también tenemos algunos que son optativos, que son los EPS, que si se puede pagar, a veces lo paga en su totalidad el colaborador o en convenio lo paga en partes con el empleador, pero son seguros optativos. Esta es una boleta. Me he borrado el nombre, pero es la boleta de una médico serumnista
que tiene, como le mencionaba, ingresos, descuentos y aportes en tres bloques. Dentro de los ingresos, en la parte superior, antes de hablar de los ingresos, están los datos del trabajador, el lugar donde labora, también está el régimen pensionario al que está afiliado. Eh, en el régimen pensionario van a ver que dice AFP-AB. Ese HAB significa que está afiliado al AFP Habitat. Algunos tendrán AFP INT, que es AFP Integra, o algo otros AFP PRI, que significa AFP Prima, ¿no? O en su defecto, la ONP. También están los días que ha laborado. Dentro de los ingresos tenemos el código 1001, el código 1002, y en este caso tiene el código también 1026. El código 1001, que es una valorización principal, junto con el código 1002. Lo voy a explicar en las siguientes láminas para poder determinar. Aquí, antes de pasar a la siguiente lámina, quiero que se fijen en un dato que será importante para que puedan entender su boleta, que en el código 1001 tenemos 4.305.60, que resultará en el monto imponible que está al final de su boleta de 4.305. ¿Y a qué se basa esto? ¿Por qué quiero que lo tengan presente? Porque es este monto imponible sobre el cual se va a determinar el impuesto a la renta de quinta categoría, sobre el cual se va a determinar las AFP o la ONP de acuerdo al régimen pensionario al que estén afiliados, y también el e-salud. Ya. Los ingresos, por ejemplo, acá. Aquí en los ingresos tenemos el ingreso 1001, el código 1001 y el 1002, valorización principal que se divide en 65% y el 35%. ¿Por qué dividen esta asignación económica o remuneración en dos partes? Porque el decreto legislativo 1153 así lo determinó, que el 65% de la asignación económica que se le da al médico serumnista es de naturaleza pensionable y el 35% es de naturaleza no pensionable. Y solo el 65% está afecto a las cargas e impuestos. Y también tenemos el código 1026. No todos los médicos serumnistas van a tener este bono, que más conocido como bono, que es una asignación económica que se les da por trabajar en zona alejada o frontera. No todos los médicos la van a tener. Los que trabajan en Lima no van a tener este concepto. Y hay otros médicos que trabajan en zona de riesgo o en el BRAIN, que también se les da una asignación económica por 1.200. Aquí está lo que les explicaba. En los ingresos, la asignación económica que se le da al médico, que resulta que son 6.600, la divide en dos partes, 65 y en 35%, ¿no? El 65%, que resulta 4.305.60, está afecta a cargas sociales y es de naturaleza pensionable, y los 35% está libre de cargas sociales y es de naturaleza no pensionable. Acá están los siguientes dos conceptos que le daba, que era el trabajar en zona alejado de frontera, que se le da una asignación económica o bono por 1.850 soles, y los que trabajan en zona de riego o en el BRAIN se le da una asignación económica de 1.200 soles. Ya, aquí está lo que era aguinaldo, de que les hablaba anteriormente. El aguinaldo es de 300 soles en julio y 300 soles en diciembre, pero en el mes de julio a los actuales médicos serumistas les ha venido 200 soles. ¿Por qué? Porque la ley indica que para poder tener los 300 soles debes haber trabajado mínimo 3 meses al 30 de junio, pero ingresaron en el mes de mayo, trabajaron mayo y junio, son 2 meses. Se les ha pagado una proporción. Por 3 meses son 300 soles, 100 soles mensual, entonces serían 200 soles. Esa es la razón por la que tienen como concepto de ingreso 200 soles en el mes de julio. Y esto se da 2 veces al año. Ya en diciembre ya se le dará pues los 300 soles completos. Acá tenemos los descuentos. Dentro de los descuentos, como les mencionaba, tenemos el impuesto a la renta de quinta categoría. El impuesto a la renta de quinta categoría es un cálculo que realiza la entidad, en este caso el MINSA, que hace una proyección de los ingresos que vas a tener en el año.
De acuerdo a los ingresos que vas a tener en el año, te aplica una escala. Hasta 5 UITs, el 8%, después de 5 UITs, el 15%. Y eso lo divide entre los meses que estás laborando o que vas a laborar. Por ejemplo, en el mes de mayo, son 8 meses hasta el mes de diciembre. A ese monto lo dividieron entre 8 y se realizó el pago de impuesto a la renta de quinta categoría. Y luego tenemos el seguro más vida, el que les comentaba, que es de 5 soles, ¿no? Luego tenemos un descuento que le hacen, que tiene el concepto C médico, de 35 soles. Ese concepto es la cuota colegiado que el MINSA le retiene para luego entregarlo al colegio médico a nombre del médico. ¿Para qué? Para que esté hábil y al día con sus cuotas. Y luego tenemos el código 2660 y 2661 que corresponde a la AFP. Dentro, ustedes van a ver ahí que figura HAB.RM. Esto es HAB, que es de Hábitat, de la AFP Hábitat. Este es el ejemplo de que este médico está afiliado a AFP Hábitat. Otros tendrán aquí INT, que están afiliados a AFP Integra, u otros PRI, que están afiliados a Primo. El primer concepto representa el 10% que va al fondo, que es obligatorio, del valor imponible, que eran los 4.305 por el 10%, que es 430, ¿no? Y luego el Habitat Piece, que significa también que es el seguro, que representa el 1.7% también del monto imponible, que son 73.20. O sea, por AFP son 11.7 que te descuentan mensualmente, en este caso del AFP Habitat. Aquí tenemos lo que ya venía explicando, que el impuesto de quinta categoría, que es un impuesto aplicable a los trabajadores dependientes. Tenemos el seguro vida, que es 5 soles, que va a seguro contra accidentes. La cuota, que te hacen el descuento por la cuota colegiado. Y el AFP del fondo, que es el 10% del monto imponible. Acá quiero hacerles una pequeña precisión en lo que es impuesto a la renta de quinta categoría. Como les mencionaba anteriormente, el ingreso de quinta categoría, si ustedes al año no superan las 7 UITs, todo lo que se le haya retenido, la SUNAT tiene que devolverles. Entonces, por eso es importante tener un orden y tener eh, un orden en sus ingresos, para que así puedan determinar al final del año cuánto tuvieron de ingresos, ingresos remunerables, y que estaban sujetos al impuesto de la renta de quinta categoría, y si es que les corresponde que les devuelvan, o en este caso pagar un saldo adicional que haya que pagarle a la SUNAT, ¿no? Luego tenemos el AFP, lo que le decía, el 1.7% del monto imponible, que es para el seguro de invalidez. Y también aquí hay un concepto: para los que no estaban en la AFP, también está la caja de pensiones, que es la ONP, que representa el 13% del monto imponible, ¿no? En este caso, la médico está en el AFP. Y luego tenemos lo que son los aportes. Dentro de los aportes está el salud, está el SSTOB, SCTRS. El salud es un concepto que lo paga el empleador. Todo lo que son aportes lo paga el empleador, también los seguros lo paga el empleador, en este caso el MINSA. El salud es el 9% del monto imponible, el 9% de 4.305. Eso representa 387 soles. Luego tenemos también el seguro contra trabajo de riesgo de salud. Este representa, es el 63%, el 0.63% del monto imponible, que es un seguro contra trabajo de riesgo nivel 1. Este seguro se les da a todos los médicos eronistas, a todos. Y el seguro contra trabajo de riesgo, el que está acá arriba, seguro contra trabajo de riesgo obligatorio, que es de 26.26,
solo se les da a los médicos que trabajan en zonas alejadas o en zona de riesgo, que representa el 0,63%, no del monto imponible, sino ya del 35% de la valorización principal que no estaba afecta a cargas sociales y sumado a los 1.850 que le dan por trabajar en zona alejada. La suma de esos dos montos lo multiplicas por el 0,63% y te va a dar ese monto que el empleador paga por el seguro. Aquí está lo que les estaba explicando, el salud, que es el 9% del monto imponible, el seguro contra trabajo de riesgo, que representa el 63% de la remuneración no asegurable, más el bono de asignación por trabajar en zona alejada, y el seguro contra trabajo de riesgo de salud, que es el 63% del monto imponible. Bueno, esto es lo que quería exponerles, lo que se preparó para ustedes, tratando de poder despejar algunas dudas que tengan sobre los conceptos que figuran en sus boletas de pago. Así que estamos prestos a resolver las dudas que tengan. Pueden hacer llegar las preguntas a la delegada y me las harán pasar y yo las responderé. Hola, ¿cómo están? Buenas noches. Muchas gracias. Quiero agradecer primero al al Consejo Regional 3 de Lima por haber organizado la charla. A usted también, el licenciado, por habernos dado la información. En realidad ha sido bastante claro. Bueno, para los que no me conocen, soy la delegada nacional de Serums, Sofía Cáceres. Bueno, a través de la delegación nos hicieron llegar al inicio de nuestro periodo de trabajo bastantes preguntas y dudas que tuvimos gracias a que el MINSA, otra vez, no nos dio la información que de repente debía darnos oportunamente, ¿no? Entonces, como todos saben, al inicio tuvimos bastantes problemas para poder dilucidar cómo nos habían pagado, porque para muchos es nuestro primer trabajo en el Estado y realmente muchos no habían visto nunca una boleta de pago, ¿no? Entonces, e inclusive al inicio hemos tenido algunos depósitos por parte del MINSA que no aparecen en boletas, ¿no? Entonces, por aquí va mi primera pregunta, que también me la hicieron bastante a través de la página de la delegación, es que, por ejemplo, en mayo nosotros hemos recibido un bono de instalación, ¿no? Ha sido variable, que en realidad debía corresponder al 50% de la remuneración, sin bonos, pero ha variado bastante entre región y región, ¿no? E incluso entre el tipo de contrato, si era de tipo nacional o regional. Entonces, este monto que recibimos en mayo, junto a la mitad de la remuneración de mayo que fue depositada, ¿habría sido considerado también para pagar el impuesto de quinta categoría? El pago para el impuesto de quinta categoría, lo que le viene en la boleta en la que le estaba mostrando, es un monto computable o monto imponible que dice en la base para el cálculo de renta de quinta categoría. Pero también el concepto que tú me indicas, que es el bono por instalación que se les entregó, yo considero que sí, también se, se suma para el cálculo del impuesto a la renta de quinta categoría. ¿Por qué? Porque basados en el principio de que es una entrega de dinero de libre disponibilidad por el médico, le sumaría para el cálculo de renta de quinta categoría. Porque veamos que en el sector público es un tema bastante especial, porque como por ejemplo, para poder determinar la base imponible sobre la cual se cargan los tributos, se da por una ley. Y mientras no haya una ley que te diga que ese monto no pertenece o se utiliza para el cálculo, como base para el cálculo de renta de quinta categoría, sí se va a sumar, se sumaría para eso. Ok, entiendo. Claro, esta fue una duda que surgió porque no tenemos una boleta de este primer monto depositado y eso también era algo que preocupaba, ¿no? Porque, a ver, muchos
no sabían exactamente cuánto había sido el depósito. Entonces, al final, cuando querían hacer el cálculo, no tenían cómo porque no tenían el monto exacto, ¿verdad? Entonces, hubo mucha confusión cuando salieron las boletas ya después, en junio, y obviamente el aporte o los egresos por impuesto de quinta categoría variaban mucho y todos, o sea, a pesar de ser, por ejemplo, yo tengo un colega que trabaja en la misma región que yo, en el mismo distrito que yo, pero tenía otro tipo, otro monto y tiene el mismo sueldo, el mismo bono, pero variaba, ¿no? Entonces, de repente en él le habían cobrado un impuesto de quinta categoría menor y cuando yo hice el cálculo con las fórmulas, ¿no? Lo mío sí correspondía. Entonces, ¿qué pasa cuando te cobran menos de lo que debería ser el impuesto de quinta categoría? En algún momento eh, te pueden pedir que es, o te pueden cobrar eso, o cómo funciona. La responsabilidad en este caso de hacer la retención corresponde al MINSA, de hacer el cálculo del impuesto a la renta, pero también al final del periodo afectará al trabajador, no porque es el que tiene que hacer el pago. O sea, los dos tienen responsabilidad acá. Ahora, como te digo, el cálculo de renta de quinta categoría es una proyección. Es una proyección que realiza el MINSA de cuánto tú vas a obtener de ingresos en el año. En base a eso te calcula un porcentaje para hacerte la retención. Yo vi también unas boletas que variaba en eh, ese monto, no correspondía a los cálculos que yo venía haciendo, pero como te digo, hay conceptos que yo no tengo en la boleta, hay conceptos que no tenía en la boleta, entonces esos eran lo que hacían la variación, ¿no? Ok, entiendo. Eso era principalmente una de las cosas que nos tenía bastante preocupados, porque al no tener la boleta en físico, por ejemplo, ¿de qué manera uno podría solicitar esa información? Porque la única forma en la que nos enteramos cómo nos pagan es a través de la página del MINSA o en el caso de los que tienen contrato regional, tienen que ir presencialmente a recoger su boleta, ¿no? Pero para los que lo vemos de manera digital, ¿hay alguna plataforma de la SUNAT que nos informe también sobre, o sea, por ejemplo, este monto que no figura en ningún lado? ¿Hay alguna manera que nosotros podamos enterarnos? Eh, a través de la SUNAT puedes hacerlo y sería más fácil si pudieran obtener su clave sol con un RUC 10. Cuando tú tienes una clave sol con un RUC 10, tú puedes ingresar y puedes ver todos los ingresos que has tenido y las retenciones que te han venido haciendo. Es fácil para hacer eso. Y luego también podría ser al propio MINSA solicitarle un reporte de ingresos y retenciones. Y también tendría que darte esa información. Ok, ya. Ok, es otra pregunta que tenemos es, a ver, aquí ya estoy un momento. Ya, acerca de aquellos que anteriormente no habían trabajado en en ninguna empresa y era la primera vez que estaban trabajando formalmente. Entonces, recién iban a entrar a un sistema de pensiones, ¿no? Inicialmente te preguntan, pero muchos se vieron con la sorpresa de que el primer mes o la primera mitad inclusive, porque el primer pago fue solamente de la primera mitad de un mes, se había hecho el cobro para el sistema de pensiones ONP y ya cuando posterior a eso le regularizaron salía para FP. Entonces, ¿cómo queda eso? ¿Hay alguna manera de que se pueda recuperar ese dinero o no? El trámite para trasladar tu dinero de la ONP a la AFP es complicado, así que no veo forma de que lo puedan recuperar, al menos que lo hagan de manera fácil. De la ONP trasladarse los fondos a la AFP no se puede. De la AFP a la ONP sí. Tenemos que considerar que la ONP no es un fondo individual, por decirlo así. Es un fondo común que se utiliza para el pago de los actuales pensionistas. En cambio, en la AFP son fondos individuales. Cada, cada aporte tiene un nombre propio, por decir, la doctora Cáceres se le retiene la AFP, ese es su fondo de manera individual. También un dato aquí que no quiero dejar pasar por alto antes de que termine.
es de que aún no sale el reglamento, pero ya en los próximos días, en el próximo mes sale el reglamento de una ley que ha sido aprobada en el Congreso, sobre las que ahora, de respecto a la administración de fondos de la AFP, ya no solo lo harán las AFPs, sino lo van a entrar cajas municipales, entidades bancarias a administrarlo. O sea que vamos a tener una apertura más grande para poder definir a través de quién nos pueda pagar más, una rentabilidad mayor por nuestros fondos y poder trasladarnos de la AFP a este tipo de, por ejemplo, a un banco, a una caja regional o a una caja municipal, ¿no? Ok, otra de las preguntas que teníamos era acerca de los aportes de salud. Em, en este caso sabemos que va de parte del MINSA, ¿no? Y que es responsabilidad de ellos, pues, hacer los aportes para que nosotros podamos estar al día y poder atendernos, hacer uso de estos servicios. ¿Qué pasaría si por un mes se retrasa en el pago o no se hace? Entonces, eso afecta también a nosotros. ¿Hay manera de que uno se pueda poner al día ahí o es netamente dependiente de Minsa? No, esto lo tiene que hacer el MINSA. Salud también se puede afiliar de forma individual, o sea, se puede hacer un aporte voluntario, pero en este caso el aporte que tiene que hacerlo es el MINSA. El MINSA tiene que hacer el aporte a salud, ¿no? Ok. Eh, bueno, esas eran creo que las más grandes dudas, aparte de, bueno, ya mencionaron el tema de eh, el aguinaldo de julio, ¿no? Que recibimos. O sea, muy convenientemente también los procesos justo inician antes de los 3 meses para que se cumpla, que nos den el aguinaldo completo, ¿no? Es demasiado conveniente lo que hace el MINSA. Pero bueno, y muchas gracias de nuevo porque realmente no habíamos tenido ningún tipo de orientación de parte de MINSA ni tampoco tenemos una adecuada atención cuando llamamos para preguntar, sobre todo en los días de pagos. Em, de paso, quería también comunicarles que, bueno, esto ya lo conversé también con la doctora Fiorella, que es del Comité Médico Joven, que ya está al tanto de la situación de muchos economistas a nivel nacional que hasta ahora no reciben todavía los pagos correspondientes de gastos de instalación, ni inclusive muchos no reciben ni siquiera el sueldo, ¿no? Hay casos particulares, pero lo bueno es que gracias a esta iniciativa que ha tenido el Colegio Médico de tener esta charla, creo que se han podido dilucidar bastantes dudas. Por parte del tema específico de serums, creo que son ya todas las cosas, los cuestionamientos más importantes. Entonces, no sé si la doctora Fiorella también ya se conectó. Y otra Sofía, buenas tardes. ¿Cómo está? Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches a todos. ¿Tenemos alguna otra consulta? En Este caso también quería mencionar, si antes de que haya otra consulta, es de que Las del chat eh, fueron aquí en el leídas. colegio, aquí en el Colegio Regional 3 de Lima, también a través de la doctora Cáceres o el doctor Bryan, podrían hacer las consultas que consideren necesarias en algún momento y se les podría atender sin ningún problema, ¿no? Por parte del área contable estaremos dispuestos a poder apoyarlos en cuanto nos corresponda.
Ya, hay una pregunta en el chat, pero bueno, no sé si habrán leído algo del concepto como caja PEN. Eso es ONP, ¿cierto? Sí, Caja PEN es el ONP, es el 13% del monto imponible que figura al final de su boleta, que son 4.300 y que es el monto imponible. Voy a regresar. Ahí está. Ahí está, caja de pensiones ONP. Está el monto imponible que son 4.305,56. A eso lo multiplican por 13% y resultará lo que es la ONP que figura como caja PEN. Bueno, hay más preguntas en el chat, creo que no las han leído todas, ¿no? Respecto, hay una de la doctora Victoria López, ¿no? Buenas noches. Que no, para reducir impuestos. Usted es en la siguiente charla, ¿cierto, John? Entonces ahí vamos a dar algunos tips para que se pueda ver ese tema. Eh, Aquí hay un colega que nos está preguntando por el descuento PRI-REM y PRI. ¿A qué se refiere? A ver, John, si por favor le Como respondes. lo comentaba, ¿dónde está? Eh, Acá. Acá en esta lámina ven que dice HAB REM, ¿no? Y HAB PI. Aquí HAB significa Habitat, AFP Habitat. Si él tiene a PRI ahí, significa que está afiliado a a la AFP prima. Ya, Y acá perfecto. también AFP prima. La primera que es el aporte del 10% al fondo y el aporte del 1,70 por el seguro de invalidez. Genial, muchas gracias. Una doctora nos hace la consulta por el descuento. Dice que ella ha pagado todo el año al colegio médico y aparte le están descontando en su boleta. Entonces, en este caso, la doctora tiene dos opciones, ¿no? En este momento en las cuentas del colegio ya tiene un saldo a favor, ¿no? En el caso que ella desee, puede solicitar la devolución por los meses que han transcurrido. Es decir, imaginemos que ingresó en mayo y ha pagado hasta diciembre, ¿no? Entonces ella podría solicitar la devolución de mayo, junio, julio y cuando se cumpla agosto hasta agosto. O en todo caso, ese saldo a favor que tiene va a pasar a cubrir sus cuotas de colegiado cuando termine este descuento del año del Serums, ¿no? Ya, bueno. Bueno, hay una consulta acá eh, creo que ya todos han respondido. Tengo una pregunta en particular. Es sobre, bueno, cuando le comenté toda la problemática al contador, ¿se acuerda que le comenté específicamente lo que había sucedido en julio? Que cuando habíamos sumado todos nuestros ingresos sin bono, no te daba el saldo, o sea, nuestro sueldo que es 6.624, ¿no? No sumaba, faltaba un monto de algo de 100 soles, ¿recuerda? Y en julio tenemos, al menos a los economistas de contrato nacional, tenemos como un doble aporte, ¿no? Doble, o sea, tenemos nuestro aporte con ese código 1001 y 1002 que sí suma el sueldo, y luego después de los bonos y el aguinaldo, teníamos otro aporte que tenía ese monto de 100 soles, ¿no? Entonces, ¿se acuerda cuando lo comentamos? Al parecer eso habría sido como un reembolso, Justo. ¿no? Ajá. O sea, era lo que habíamos comentado de que faltaba, o sea, Minsa primero nos pagó la primera parte, luego pagó otra parte y luego le faltaba una tercera parte. Entonces nos pagó como que en tres partes y es por eso que en la boleta muchos van a observar que eso, ¿no? Y bueno, yo cuando lo conversé con el contador, justamente sumábamos los ingresos en mayo, o sea, la primera parte y la segunda parte en mayo, más claro, la primera parte y la segunda parte, y no daba el saldo o el monto total del sueldo que deberíamos tener antes de los descuentos, ¿no? Entonces, se debería, presuntamente a eso, ¿no? Según lo que hemos dilucidado con el contador. Claro, esto debería ser, o sea, no es un extra, no es un extra ese que en julio nos hayan dado 100 soles más por buenos, no, es que si suman lo de mayo, en mayo nos faltaba esos ciento y tantos soles. Entonces sí, eso fue como que
repuesto en julio, ¿no? Así lo habíamos dilucidado, ¿no? Yo, nos preguntan también si al monto de las guardias comunitarias que va en ingresos, bueno, hasta ahora no nos han pagado guardias comunitarias, así que no sabríamos decir si ese monto de ingresos también entra para el descuento. No, no le he visto el concepto, pero si tienen una boleta con eso, me la podrían hacer llegar y podrías enviarle la explicación a través de ti, les puedas pasar también, ¿eh? Sí, pues el problema es que a muchos no nos han pagado todavía guardias comunitarias. Entonces, no sabemos si también eso va a contar para el descuento o no. Pero presumiríamos que sí, porque igual es un Sí, ingreso. sí, presuntamente sí, se presume que sí. Ujú. Hay algunas consultas sobre médicos de nacionalidad extranjera, ¿no? Que no pueden acceder a esta plataforma para su boleto porque no tienen la opción de poner su documento de identidad diferente al DNI. Esta plataforma donde descargamos nuestra boleta del MINSA es manejado por el MINSA específicamente, ¿no? Entonces tendríamos que de repente enviar una solicitud o no creo que no sepan, pero podíamos de repente reforzar para que incorporen esta opción en su plataforma, ¿no? Como una necesidad, ¿no? De los médicos, porque son varios Para que puedan médicos de obtener su nacionalidad boleto. extranjera, así que debería atenderse su solicitud en este caso. Ok. Sofi, de repente por ese medio identificar algunos requerimientos para poder trasladarlo. Porque en el chat Sí, de la transmisión lo estoy identificando que están colocando. sí, igual, bueno, para darles a conocer también que tenemos una página en Instagram que es Delegación Nacional de Serums 2024, mediante la cual hemos recibido la mayor cantidad de preguntas, ¿no? Entonces, para aquellos que de repente no lo sabían, también a través de ahí nos pueden hacer llegar sus casos particulares. Estamos tratando de apoyarlos en todo lo posible, ¿no? Con el tema de la información. Muchas veces son cosas que nosotros, al ser nuestro primer trabajo, pues evidentemente desconocemos, ¿no? Entonces pueden enviarnos de repente sus casos por ahí y nosotros en función del nivel resolutivo lo haremos llegar también hasta el Comité Médico Joven, ¿no? Que son los que más nos están apoyando en este caso de parte del Colegio Médico. Muy Genial, bien, Sofi. creo que ya está todo resuelto, ¿sí, Fiorella? Sí. Gracias, gracias Brian, al doctor Brian Sánchez, actual directivo y secretario de Economía y Finanzas del Consejo Regional 3 de Lima, al magíster John Córdoba, actual contador del Consejo Regional 3 Lima, por esta ponencia, y a la doctora Sofía Cáceres, actual delegada nacional de los médicos SERUMS del proceso 2024 por brindar esta información que ha sido una necesidad identificada de, sobre todo de los médicos serums, que muchos de ellos es su primer trabajo, y en general para todos los médicos que de repente, de alguna u otra manera, reciben las boletas, pero no sabemos cómo identificarlas, ¿no? Algunas precisiones que son necesarias, sobre todo después cuando tenemos el tema de la declaración de nuestros ingresos. Entonces, bueno, este ha sido el tema conociendo mi boleta de pago y esta es la primera capacitación de otras que viene a cargo de la Secretaría de Economía y Finanzas y con el apoyo de la Secretaría de Médico Joven. Y los invitamos a los colegas agradecer a los colegas que nos han seguido por la transmisión, han enviado sus preguntas. Los invitamos a la segunda capacitación, que será el tema tips para recuperar tus impuestos. Justamente una de las preguntas que estaban hacían referencia a este tema. También, no todos cuando vamos a comer o a algún restaurante estamos peleándonos el grupo para poder quién saca la boleta a su nombre, ¿no? Entonces ya vamos a saber por qué se da esta situación y qué tan beneficioso es para nosotros. Entonces, gracias a todos nuevamente. Eh, creo que eso es todo, Brian. De repente algún cierre.
No, muchas gracias a los que se han conectado. Esta es una primera sesión y en las siguientes pues vamos a ir complementando con más datos, más información. La idea es que puedan seguir a su vez la hilación de las mismas, ¿no? ¿Para qué? Para ya no retroceder en los conceptos que ahora se han aclarado. No hemos arrancado desde conceptos muy básicos y conforme vayan avanzando y vayan entendiendo un poco más de los conceptos, podemos elevar también la complejidad de las ponencias. Solamente eso. Muchas gracias a todos, muchas gracias a los que se conectaron, a los colegas. Reciban un cordial saludo de nuestra decana, la doctora Frida González, y hasta la siguiente sesión. Hasta luego, chao. Gracias. Gracias, buenas noches. Buenas noches.